vamos a ver lo que son el área del triángulo. ¿Listo? ¿A qué creen que hace referencia el área? ¿Cuánto me? Sí. Exactamente, pues vamos a trabajar primero con el triángulo. Entonces, bueno, voy a dibujar acá un triángulo. Cuando hablamos del área de un triángulo, ¿a qué creen que hace referencia o qué es lo que debemos hallar en un triángulo? ¿Alguien sabe? O cuando escuchan ustedes hablar de área, ¿a qué cree que hace referencia lo del área? ¿Sí, Sofía, sabes? ¿A qué hace referencia la palabra área? ¿No? Listo. Bueno, el área es bueno, específicamente vamos a hablar del triángulo, ¿no? El área, pues, acá del triángulo quiere decir que es toda esta parte que va dentro del triángulo. Quiere decir que el área es este lugar que ocupa el triángulo. Entonces, eso es específicamente lo que nosotros vamos a hallar buscando el área del triángulo. Entonces, el triángulo, ¿qué partes tiene? Triángulo, pues tiene lo que es una base, que es la línea que está abajo. Tiene una altura. ¿Cuál consideran ustedes que es la altura del triángulo? ¿Cuál puede ser la altura? 6 centímetros. No me digas en centímetros, sino en el triángulo. ¿Cuál puede ser la altura? ¿Puede ser este lado, o cómo podemos sacar la altura? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dice Juliet, que esa puede ser la altura? ¿O cómo puede ser la altura? Se supone que la altura es la parte más alta, ¿no? Entonces, para identificar la altura, vamos a mirar la parte más alta. Exacto, Miguel, esa sería la altura. Muy bien. Como lo dice Miguel, está bien. La altura, pues va a ser nuestra parte más alta del triángulo, que en este caso la tomamos de esta manera, lo que es la lineecita, la línea de color negro. Entonces voy a hacer acá una flechita. Le voy a sacar. Y esta es la altura. La altura, por lo general, siempre se representa con la letra H. ¿Listo? Cuando ustedes vean la letra H, quiere decir que estamos hablando de altura. Entonces, como vamos a hallar lo que es esta partecita, o lo que es todo el centro de nuestro triángulo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tiene una fórmula especial, que es que el área del triángulo es igual a la base, voy a escribir las palabras completas. El área es igual a la base por la altura, y todo esto dividido en 2. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Por qué consideran que dividido en 2? ¿Por qué creen que dividido en 2? Sí, pero mira lo que está pasando acá con la altura. ¿Sí ven? La altura lo que hace es dividir en 2 triángulos más pequeños. Entonces, por eso la dividimos en 2. ¿Listo? Esa es nuestra fórmula. Ahora vamos a ponerle unos numeritos. Vamos a decir que la altura del triángulo, vamos a ponerle numeritos. Entonces, el triángulo va a tener una altura, voy a dejarlo acá, de 20 centímetros.
Va a tener esa altura y va a tener una base de 14 centímetros. Listo, vamos a aplicar entonces la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la altura, el área, perdón, es igual a la base, que en este caso la base es 14 centímetros, por la altura, que es 20 centímetros, y todo eso lo vamos a dividir en 2. Listo, ahora. Entonces el área es igual, vamos a multiplicar 14 por 20, ¿cuánto nos da? 280. 280, muy bien. ¿280 o 180? 280. Y lo vamos a dividir en 2. 140. Exacto. Entonces nos da 140. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que toda la parte que está, todo lo que está dentro del triángulo mide 140 centímetros. Esa es su área. Y así es como conocemos el área. O sea, quiere decir que todo esto que está acá, toda esta parte que está acá, mide 140 centímetros. Esa pues es la fórmula básica. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro triángulo. Entonces vamos a hacer un triángulo. Listo, tenemos este triángulo. De este triángulo conocemos el área. El área de nuestro triángulo es 48 centímetros cuadrados. Ah, se me olvida explicarles acá en la parte de arriba. ¿Qué sucede? Como acá estamos multiplicando centímetros por centímetros, ¿qué quiere decir? Que sería centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que sucede acá. Siempre el área nos va a dar en centímetros cuadrados. Pero de una vez les corrijo. Listo, acá tenemos un área de 48 centímetros y tenemos una base de 8 centímetros. Al mirar el área del triángulo tenemos lo que es el área, tenemos lo que es la base y nos faltaría hallar la altura. ¿Nosotros qué hacemos con eso? Pues vamos a despejar la fórmula. ¿Listo? Entonces al despejar la fórmula, que sería área igual a la base por la altura sobre 2. La base por la altura sobre 2. Entonces vamos a despejarla. Entonces tenemos acá lo que es el área y lo que es la base, o sea, queremos saber la altura. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Entonces sería... 308. 184. Sí, pero les voy a escribir primero una fórmula. Entonces acá sería, necesitamos hallar la altura, que es h, igual, entonces lo que está acá el área por 2, y todo esto dividido por la base. Esa sería pues las fórmulas. Ya se las voy a dar para que ustedes pues no se confundan en eso.
Listo, ahora vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, habíamos dicho, vamos a utilizar esta fórmula. La voy a poner acá en un circulito. Vamos ahora a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para hallar la altura. Voy a escribirles acá, fórmula. Hallar la altura de un triángulo. Y esta que está acá es la fórmula para hallar el área del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reemplazaríamos esa fórmula? ¿Cómo se reemplazaría esa fórmula? ¿Quién me quiere ayudar? Listo. ¿Alguien me ayuda? Bueno, tenemos h, que es la altura, igual. ¿El área de cuánto sería? Dana, ¿cuánto sería el área de ese triángulo? 48. Exacto, 48 centímetros. Por 2, que ese 2 sí se deja constante. ¿Y la base? ¿Cuánto sería la base? 8. Exacto, 8 centímetros. Listo, entonces, ¿cuánto nos da 48 por 2? 96. Entonces, h igual a 96 centímetros sobre 8 centímetros. ¿Cuánto nos da 98 dividido en 8? 96. Eso, perdón, 96 dividido en 8. 48. 12. ¿Cuánto nos da 96 dividido en 8? 48. 12. 12. Exacto, 12 centímetros. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que este lado que tenemos acá, este lado, que va a ser nuestra altura porque es un triángulo rectángulo, mide 12 centímetros. Muy complicado hallarle el área del triángulo. No, señora. Listo. Hasta ahí, entonces, vamos, entonces ya tenemos la fórmula para hallar el área del triángulo, que es cuando conocemos la base y cuando conocemos la altura. La fórmula para hallar la altura, que es cuando conocemos el área, de la fórmula para hallar la altura, que es esta, cuando conocemos el área del triángulo, que es todo lo que tenemos en la parte de adentro del triángulo, y cuando conocemos la base. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros no conocemos la base, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo sería? Multiplicar la altura por el área. ¿Cómo? Multiplicar la altura con el área. Sí, mira, la fórmula lo que cambia es muy poco. Multiplicar la altura por el área. Mira, queda prácticamente esta misma fórmula, pero acá donde dice base sería altura. Entonces quedaría de la siguiente manera. Voy a escribirla acá. Entonces sería la base, que se representa con la letra B, es igual al área multiplicado por 2 sobre la altura. Así nos quedaría pues nuestra fórmula. Entonces acá voy a escribirles. Fórmula
Fórmula para hallar la base de un triángulo. Para hallar esto, pues vamos a jugar con esas tres formulitas. De hecho, es la misma fórmula que está acá, en la parte superior. Es esta misma fórmula. Lo que sucede es que acá las despejamos, ¿sí? Las despejamos para sacar la altura y las despejamos para sacar la base. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a conocer la base. Bueno, acá vamos a conocer la altura y vamos a conocer el área. Entonces voy a dibujar otro triángulo. Voy a dejar acá. Vamos a decir que este triángulo tiene de base unos 10 centímetros de base, no, perdón, de altura. Va a hacerle la línea de la altura de otro color. La altura es la que está acá. Que tiene de altura 15 centímetros. Y tiene un área, lo voy a escribir acá en esta parte, y tiene un área que tiene de 60 centímetros. 60 centímetros cuadrados. Listo, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a empezar a reemplazar la fórmula. Ah, bueno, acá se me olvida decirles. En esta, recuerde que acá como el área va en centímetros cuadrados, lo que hacemos para que nos den los centímetros es cancelar uno de estos y cancelar los centímetros de acá, para que nos dé los 12 centímetros nomás. Entonces vamos a hacerlos acá con el área. Voy a hacerlo acá en la parte de arriba. Entonces vamos a decir que la base es igual al área, que serían 60 centímetros cuadrados, multiplicado por 2 sobre la altura, que serían 15 centímetros. Esa va a ser nuestra área. Voy a ponerla acá. Nuestra fórmula, nuestros datos que tenemos. Listo, entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces la base es igual. 60 por 2. 120. 120. Dividido en 15. 8. En 15 entonces sería 8. Entonces acá en la parte de arriba voy a cancelar. Entonces acá se cancela un 1 de lo que es cuadrado y se cancela esto y nos quedarían los centímetros. Y 120 centímetros por 15 es igual a 8. A 8 centímetros. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestra parte de abajo, nuestra base de este triángulo, es de 8 centímetros. Y así funciona. ¿Para qué se utiliza esto? De pronto cuando ustedes quieran entrar a su cuarto o realizar algún tipo de actividad y vean un triángulo para mirar a ver cómo de pronto quieran colocar un cuadro triangular. Entonces pueden hallar el área para que, pues, que les quede más exacto. Por lo general esto lo utilizan mucho las personas que realizan dibujo técnico
los ingenieros, los arquitectos para realizar lo que son diseños. Entonces esto pues, o para saber la cantidad de producto que quieren utilizar de pronto para pintar un cuadro. Entonces todo esto lo utiliza, se utiliza pues en el medio real o en las actividades reales que realizamos a diario. ¿Qué es lo importante de esto? Saber, bueno, uno, conocer la fórmula. O sea, indispensable pues que ustedes se aprendan la fórmula. Esta es muy sencilla, pues uno dice que el área es la base por la altura sobre 2. Y las otras dos, que es la altura y que es la base, pues se desprenden de la fórmula inicial, que es esta que está acá, esta que les estoy mostrando. ¿Listo? ¿Complicado? ¿O no? ¿Hacemos unos ejercicios, señora? Yo no entendí la parte en donde usted cancela el 1, el 2, eso no lo entendí. Listo. ¿Qué es lo que sucede? El área siempre se va a nombrar en centímetros cuadrados. Bueno, voy a hacerlo acá con solo centímetros. O metros cuadrados o decámetros cuadrados. O sea, todo, pero al cuadrado. Entonces el área por lo menos siempre se va a nombrar, supongamos, 5 centímetros cuadrados. ¿Qué sucede? Cuando usted está dividiendo, esto no era un 1, sino era un 2. Esto es un 2. Cuando su merced está dividiendo, entonces supongamos que encuentre 5 dividido en 2 centímetros, solamente así. ¿Qué quiere decir? Que usted le tiene que quitar centímetros a los dos lados. Entonces acá es como si estuviera a la 1. Entonces, ¿qué hace? Tú quitas este centímetro, ya no quedaría en centímetros, sino quedaría solo. Y acá al quitarle 1, como tenemos 2, le quitamos 1, pues nos va a quedar 1. Por esa sencilla razón, pues nos dio 8 centímetros. Si es de dónde sale ese solo centímetros, no nos va a dar centímetros cuadrados, sino solamente centímetros. ¿Qué pasa acá en la del triángulo? Mire, acá tenemos lo que hicimos acá. Mire, tenemos 14 centímetros por 20 centímetros. Entonces, 14 por 20 nos da 280. Y centímetros por centímetros, pues nos da centímetros cuadrados. ¿Sí viste dónde sale? ¿Ahora sí entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Sí? ¿Hasta el momento no hay dudas del triángulo? Bueno, voy a borrar la pizarra. Sin embargo, yo les voy a cargar el video a la plataforma. Voy a borrar entonces acá la pizarra y vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a acá realizar unos triángulos. Listo, vamos a hallar, por el momento vamos a hallar el área de estos triángulos. Entonces, hallar el área. El área del triángulo. Listo, entonces nuestro triángulo va a tener una base de 7 centímetros. Este va a tener una base de 10 centímetros. Este va a tener una base de 9 centímetros.
Ese va a ser el A. Y les voy a escribir acá en la parte de arriba. Entonces H igual a 25. H igual a 30. Y acá H igual a 50. Se me olvidó acá centímetros. Listo, entonces tenemos ya estos tres triángulos. Lo primero que vamos a hacer es hallar la altura. Pero entonces, ¿cuál es la altura? Yo se la dejé libre, vamos a mirar cuál sería la altura de cada triángulo. ¿Listo? Saori, ¿estás ahí? Listo, vas a mirar el primer triángulo y me vas a decir en dónde se identifica la altura. ¿Sí me alcanzas a escuchar? Vas a mirar cuál es la altura. ¿Dónde sería la altura de ese triángulo? La altura no es 25 centímetros. Sí, pero entonces quiero que identifiques dónde es la altura, porque la altura puede ser de pronto esta. La saco con otro color. O sea, hacer la línea. Sí, haz la línea de la altura, porque la altura puede ser esta, o puede ser esta, o puede, no sé, sacarla de acá al centro. O sea, identifica dónde sería la altura de ese triángulo. Analízalo y mírale cuál es la altura del triángulo. Exacto, muy bien. Nicolás Vega, ¿estás ahí? Nicolás. Señora. Ah, listo, Nicolás. ¿Cuál sería la altura del segundo triángulo? Escríbela, dibújala. Pero a ver si me deja rayar, profe. Listo, mientras Nicolás lo va realizando. Duan, Señora, dibuja la altura del tercer triángulo. ¿Dónde sería? Recuerda que la altura tiene que ser la parte más alta del triángulo. ¿Dónde crees que sería la altura del triángulo? Para que la vayas dibujando. Listo, estás totalmente. Todos piensan que es ahí donde la dibujó él. Donde la dibujó. ¿Están de acuerdo? ¿No? Dana, ¿en dónde sería la altura?